el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, ¿qué es el pecado? ¿Cómo distinguir pecado mortal de pecado venial? ¿Cómo saber si caí en un pecado o no caí? ¿Cómo comportarme ante las tentaciones? Es lo que intentaremos ver en esta cuarta catequesis de nuestro camino para consagrarnos a María Santísima en materna esclavitud de amor, según enseña nuestro Padre en este camino, que es San Luis María Griñón de Montfort. El mismo santo, en el número 99 del Tratado de la Verdadera Devoción, se pregunta: ¿es necesario estar en gracia de Dios para consagrarse? Muchas personas me han preguntado esto, quizás alguno de los que me está escuchando no logre todavía alcanzar ese estado de gracia, quizás por debilidad, por hábitos del pasado de los cuales está intentando purificarse. Uno todavía queda anclado en ciertos vicios, en ciertos pecados, y se haría esta pregunta: ¿yo soy digno de consagrarme si no estoy en gracia? Es interesante la respuesta de San Luis María, porque él va a decir que no es necesario estar en gracia de Dios, sino que la única condición es hacer el propósito firme y determinado de no pecar más. Pero dice, él como que admite que quizás, aunque uno esté con esta determinación, quizás la debilidad, quizás otros factores, hagan que una persona todavía no logre salir de ese estado. Y para eso viene en ayuda la consagración. La misma consagración a la Virgen va a ser el método para librarse más fácilmente de las caídas. Por eso no es necesario estar en gracia de Dios, pero es necesaria una grande determinación a odiar el pecado, a rechazarlo con todas nuestras fuerzas y a buscar en todo cumplir siempre la voluntad de Dios. Para nosotros el sentido del pecado es lo que deriva de las catequesis dichas anteriormente, porque justamente está totalmente ligado el sentido del pecado a el sentido de Dios. No entiende qué cosa es pecar uno que no entiende quién es Dios contra el cual yo peco. Y por eso el pecado más grave de nuestro siglo, de nuestro tiempo, decía el Papa Pío XII, y es una expresión después repetida por San Juan Pablo II, el peor pecado de nuestro tiempo es haber perdido el sentido del pecado, porque significa una pérdida del sentido de Dios. Y si yo no sé ni quién es Dios, ¿qué sentido tiene mi vida cristiana? Por eso, de las dos catequesis anteriores, deriva como consecuencia necesaria esta, que es: ¿qué es pecar? Si yo sé quién es Dios, yo sé de su grandeza, de su infinitud, de todos sus atributos, de todas sus perfecciones, de toda su bondad, de toda su paternidad. Entonces, ¿qué es pecar? El Papa Francisco, en el 2014, explicando el pecado del rey David, que él hace ejecutar a Urías, él nota que lo más grave del pecado de David es que justamente él ve el problema de haber asesinado a Urías, no tanto algo referido a Dios, sino como que actúa como si fuese, dice el Papa, un problema que tiene que resolver. Tengo un problema. Hoy en día muchos quieren reducir el pecado a un problema, a un error, incluso a un estado anímico. El pecado es una culpa, es un acto culpable y es un acto que exige reparación de parte nuestra. Eso es lo que debemos entender. Pero no lo entiende quien no entiende quién es Dios necesariamente. El Papa Francisco decía: cuando el reino de Dios disminuye en nosotros, uno de los signos de que el reino de Dios en mí disminuye, uno de los signos es cuando no se tiene sentido del pecado. San Juan Pablo II hablará de esto, especialmente en ese documento, una exhortación post-sinodal llamada Reconciliatio et Penitencia, donde él va a dedicar en el número 18 muchas observaciones a este factor, a que se perdió el sentido del pecado, y él va a decir justamente esas corrientes psicológicas, sobre todo ese culpar a lo exterior. Yo peco, yo me comporto mal porque afuera sucede esto,
porque tal persona me hizo esto, porque tal otra me hizo esto. Y son formas de excusarse que tienen como la consecuencia más grave es que yo no voy a salir nunca del pecado. Porque mientras la culpa sea de los otros, los que tendrán que cambiar son los otros. O mientras la culpa es la realidad exterior, por ejemplo, yo peco porque tengo una ocasión de pecado, entonces, mientras la culpa sea exterior a mí, no dependerá de mí. Bien, el pecado es algo muy grave. Me refiero evidentemente al pecado mortal, que debemos distinguirlo del pecado venial como lo hace el Catecismo de la Iglesia. Aquí tendrán algunos textos en la descripción del video que los pueden ayudar a profundizar lo que estamos diciendo. Hemos agregado algunos textos del Catecismo de la Iglesia. Pero el pecado, ante todo, tenemos que entender la malicia del pecado mortal. De ahí comprenderemos también la malicia del pecado venial, una malicia menor, mucho menor, pero malicia al fin. Y, y después también aprender a discernir. Cuando muchas personas nos preguntan a los sacerdotes, no sé si cometí un pecado o no lo cometí, o si es venial o si es mortal. Bien, ante todo, hablemos del pecado mortal. El pecado mortal es aquel que va directamente contra el amor de Dios. Es el pecado que va directamente contra la ley que Dios me dio, contra los 10 mandamientos en materia grave. Hay mandamientos que son siempre materia grave. Por ejemplo, la impureza. Incluso Jesús dice, mirar a una mujer deseándola ya es adulterio. Entonces nos está enseñando Jesús que en cuanto a materia de impureza, no habría nunca distinción entre materia venial o materia mortal. Pero, por ejemplo, robar. Robar es un pecado mortal, depende de la materia. Porque si yo robo un caramelo a una persona, no es un daño grave, la materia no es grave. Mentir, por ejemplo. Mentir puede ser una mentira grave o una mentira tonta, insignificante, y puede ser entonces pecado venial o pecado mortal. Pero, por ejemplo, si yo calumnio a una persona en materia grave, es un pecado mortal grave. Si yo digo una mentira porque, porque quiero simplemente agrandar una cosa o por cuestiones completamente secundarias, es un pecado venial. Bien, cuando la materia entonces, en estos otros que admiten distinta posibilidad de materia, es grave, estamos hablando de pecado mortal. Luego diremos otras condiciones. El pecado mortal, ¿qué realiza en nosotros? El pecado mortal es lo contrario a Dios. Entonces, así como nosotros sabemos que Dios está presente en el alma en gracia, lo veremos más adelante en las catequesis que siguen, Dios está realmente presente por aquello que se llama inhabitación trinitaria. Es decir, la Trinidad está realmente presente cuando nosotros simplemente no tenemos pecado mortal. Podremos tener miserias, podremos tener incluso pecados veniales, pero si yo no he cometido un pecado mortal, necesariamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están realmente presentes en mí. Alguno me dirá, pero realmente presente Jesús está en la Eucaristía. Nosotros tenemos que precisar, decimos que Jesús está presente realmente en la Eucaristía, pero eso no quiere decir que no esté presente realmente en el alma, por ejemplo, o que Jesús no está realmente presente en los pobres. Simplemente decimos que en la Eucaristía es una presencia real, pero por antonomasia. En cambio, por ejemplo, en mi alma se dará en la medida que yo lo amo. Hay una presencia siempre, pero es una presencia más activa, una presencia más grande, podemos decirlo, en dependencia del amor que yo le tengo. Si alguno me ama, también yo lo amaré, y el Padre lo amará, y nosotros vendremos a Él y pondremos morada en Él, dice Jesús. De este argumento de la inhabitación trinitaria hablaremos más adelante cuando hablemos de la presencia de Dios. El pecador, ¿qué hace? El pecador echa a Dios de su alma, lo expulsa de su alma, voluntariamente. No, Padre, pero yo cuando peco no es que quiero rechazar a Dios, yo peco porque estoy tentado, por ejemplo, o de robar o de lujuria. Bueno, pero tú sabes perfectamente
que esos pecados comportan necesariamente la expulsión de Dios de tu alma. Entonces no importa cuál es, si tu intención no es la de ofender a Dios cuando lo estás prácticamente ofendiendo y cuando sabes que lo estás ofendiendo. Entonces no es un argumento decir que yo no quiero ofender a Dios cuando peco. No existen pecados que no ofendan a Dios. Y no existe pecado mortal que permita a Dios permanecer en el alma. Por eso San Alfonso va a hacer esta comparación. El pecador, si pudiese, asesinaría a Dios. Porque es lo que realizamos en cuanto depende de nosotros subjetivamente. Cuando una persona asesina a otra, esa persona elimina de este mundo a la otra. Cuando yo peco, elimino a Dios de mi vida. Por eso es realmente matar a Dios en cuanto depende de mí. Es decir, subjetivamente, en mi interior. Por eso Jesús tiene que pagar mis pecados con su muerte, porque es lo que produce. Del mismo modo, nosotros, siguiendo San Alfonso, podemos decir, para entender lo que es el pecado, San Alfonso va a decir esto. Si Dios pudiese morir, Dios no puede morir, porque Dios es espiritual. La Santísima Trinidad no puede morir. Todos los revolucionarios que han atentado contra Dios, los que han proclamado la muerte de Dios, pueden, si quieren, tomar una pistola y disparar, que Dios no se muere, no se va a morir. Pero, dice San Alfonso, si pudiese morir, moriría de la tristeza que le da un solo pecado mortal. Porque dice él, la tristeza que recibimos nosotros cuando somos ofendidos es proporcionada al amor que le tenemos por la persona que nos ofende. Si un joven ofende a una señora, eso está muy mal y a la señora la va a entristecer. Pero si es el hijo, a la señora le va a doler más, porque ama al hijo. Y en la medida entonces que amamos a la persona que nos ofende, más tristeza sentimos. Por eso dice San Alfonso, Dios ama a cada uno de nosotros con un amor infinito. No podría amar de otra manera, no puede amar de modo imperfecto Dios. Entonces infinita sería la tristeza que Dios recibiría. Y por eso, cuando Dios se hace hombre en Jesucristo, y ahí sí Jesús tiene una naturaleza humana susceptible de la muerte, cuando Él carga con nuestros pecados, cuando Él se presenta al Padre con el peso de mis pecados, Él le dirá a los apóstoles, mi alma está triste hasta la muerte. Es como si dijese, estoy muriéndome de tristeza, porque fuimos nosotros a procurarle esa tristeza a un Jesús, a un Dios que nos ama con amor infinito. Por eso nosotros tenemos que aferrar bien este concepto. Donde no está Dios está el diablo. Lo que no es asumido por la gracia, por Dios, dicen los padres de la iglesia, no es redimido. Lo que no es redimido está en poder del diablo. Y así, aunque no se trate de una presencia del diablo en nuestra alma, porque eso no puede suceder, pero sí un alma que elige más al diablo que a Dios. Y eso no es un chiste, eso no es algo secundario. Nosotros tenemos que determinarnos seriamente a luchar contra el pecado. Para que se dé el pecado, son necesarias tres causas, tres elementos, podemos decir. El primero, para que haya pecado mortal, tiene que haber, como decíamos, materia grave. Ya dijimos algo, ¿no? Robar es pecado mortal dependiendo de la materia. ¿Sí? Mentir es pecado mortal, pero depende de la materia. Por ejemplo, no ir a misa los domingos no depende de la materia. Si no voy a misa, no voy, ¿no? Entonces ya está. Blasfemar no depende de la materia. Si yo blasfemo, ya está. Es un pecado grave. La impureza es pecado mortal siempre. Pero a la materia grave, cuando hay materia grave, hay que agregarle otros dos elementos más. El primero, pleno conocimiento, es decir, yo tengo que saber lo que estoy haciendo. Si yo voy caminando y piso una cruz, yo no me di cuenta, no hice un acto, no tuve conocimiento de que eso era una cruz. Entonces no es pecado.
Mucha gente no sabe ciertas cosas y por ignorancia comete pecado. Hay campesinos que viven muy devotos de Dios, pero no saben que tienen que ir a misa los domingos. Entonces, no se puede decir que cometan pecado cuando no saben que tienen que ir a misa los domingos. Entonces, conocimiento, si uno está dormido, si uno sueña cosas malas, no peca, porque soñar no es un conocimiento real. Al conocimiento, a saber lo que estoy haciendo, a estar consciente de lo que estoy haciendo, tengo que agregarle el consentimiento de la voluntad. Tengo que adherir con la voluntad. Entonces, si yo sé que algunas cosas están mal, pero yo no, por ejemplo, tengo tentaciones, muchas veces tengo tentaciones de pensamientos malos. Es aquí donde tenemos que entender un poquito mejor. Por ejemplo, pensamientos contra la pureza. Inician como una tentación necesariamente, pero la tentación no es pecado. La tentación es tentación. Yo puedo estar incluso sin darme cuenta, tentado así, como si instintivamente tratase de rechazar, pero no necesariamente ya he pecado. Y puede durar incluso la tentación, o de odio, por ejemplo, o de rabia contra alguna persona, y después me doy cuenta, no, esto es pecado, esto no lo debo hacer. Ahí no hubo pecado, porque no hubo consentimiento. Cuando la voluntad tuvo que elegir, eligió no pecar en esos casos, ¿no? Vamos a explicar algunas cosas que se refieren a los pecados de pensamiento, que es donde más dificultad encuentran algunos a distinguir si consentí, si no consentí. Hay tres posibilidades. Me viene un pensamiento impuro, un pensamiento de odio, un pensamiento de envidia, de venganza. Hay tres posibilidades. La primera es que empieza, me doy cuenta y lo rechazo. En ese caso no hubo pecado, absolutamente. Hubo una victoria sobre una tentación. Esa es la primera posibilidad. Vamos a pasar a la tercera y después digo la segunda. La tercera posibilidad. Me viene este pensamiento, me doy cuenta que es pecado y lo elijo. Quiero seguir pensándolo. Sé que es pecado, sé que no debería, sé que me hace mal, pero lo elijo lo mismo. Ahí podemos hablar de pecado mortal. Hay una segunda modalidad, que es la más frecuente a veces, y es cuando hay una especie de, advierto que esto es este pensamiento es malo, pero hay una especie de diálogo, como un cierto eh, placer en ser tentado. Es decir, no quiero pecar, pero no quiero que se vaya la tentación. Como un cierto diálogo. A veces se da cuando uno está un poco dormido, por ejemplo, que no logra tener toda la claridad necesaria. Ahí, bueno, ahí se puede terminar tanto en el tercero, terminando consintiendo, como en el primero. Porque si uno en un momento de ese, que encontrándose, por ejemplo, en un estado de cansancio o de sueño, al final se determina y aleja la tentación, ahí no hubo pecado. Al menos no hubo pecado mortal. Quizás hubo una imprudencia y se podría hablar de pecado venial. Algunos santos dicen, invocar a la Virgen en esos momentos es el signo de que uno no cayó en pecado. Pero atención, en ese segundo estado hay que ser muy enérgicos también. Cuando uno advierte ya que me encuentro en ese segundo estado, ahí mismo poner remedio. Una invocación a la Virgen y no desanimarse si la tentación sigue. Hay que hacer un acto interior, decir, yo no quiero esto, no lo quiero, me distraigo, camino, hago lo que sea. Pero no debo caer. Nosotros debemos recordar que son tres los enemigos del alma y son tres las causas que nos llevan a pecar. El diablo, el mundo y la carne. Del mundo hablaremos más adelante, especialmente porque nos encontramos en esta etapa del camino de nuestra consagración, donde San Luis María ordena todo a liberarse del espíritu del mundo. Estamos dando los pasos previos. Hablaremos más adelante. De la carne también hablaremos más adelante, porque es cuando hablaremos de ese dogma que muchos quieren negar, que es el dogma del pecado original. Ahí tenemos que aferrarnos a esa verdad sobre nosotros mismos. Si nosotros no admitimos el pecado original, nunca, jamás podremos salir de nuestros pecados, de nuestras faltas. La tercera causa es el diablo, y diremos algo, aunque sea breve.
Porque, por ejemplo, cuando viene de la carne, que es el segundo enemigo, muchos piensan, soy yo el que produzco la tentación. Es decir, soy yo el que quiere la tentación. Es difícil distinguirlo, porque la carne es parte de nuestro ser. Por eso el dogma del pecado original es una verdad sobre nosotros. Bien, entonces uno dice, no, entonces yo soy el que produce. Bueno, es la carne, es una inclinación al mal. En cambio, a veces las tentaciones nos vienen al improviso como si otros nos hablasen. A mí personalmente me pasó, siendo joven, de, de estar simplemente visitando una iglesia y de haber una tentación muy fuerte contra la fe. De ver, yo tendría 15 años más o menos. Pero como que en un momento todo era mentira. Y que yo tenía que hablar con todo el mundo, pero era algo que aparte me turbaba, me angustiaba. Pero como si fuese todo mentira, la iglesia, las cruces, el sacerdote. Yo me recuperé rápidamente haciendo un acto de fe. Bueno, eso fue una tentación del diablo, directamente, cuando son así, más bien violentas. Ahí hay que recurrir, hay que hacer pequeños actos de fe, cuando se trata sobre todo de la fe, de esperanza, cuando se trata de cruces, de tentaciones, de todo tipo, de desánimo especialmente, y de caridad, un acto de amor a Dios, que son las tres virtudes teologales ante las cuales el diablo no puede hacer nada. Si yo hago actos de fe, esperanza y caridad, el diablo ya fue vencido. Tienen que ser actos fuertes y enérgicos. Y no hay que dejarse estar en eso. Hay que ser bien enérgicos en eso. Por eso, queridos amigos, nosotros tenemos que determinarnos a luchar contra el pecado. Y lo más importante es probar horror al pecado. San Ignacio de Loyola, en su grande sabiduría enseñada en los ejercicios, él intenta que comprendamos el pecado, por ejemplo, en sus consecuencias. Nos hace preguntar a otros cosa es el pecado. Por ejemplo, preguntarle a Adán y Eva, ¿qué es el pecado? Y ellos nos van a decir, es la causa de mi sufrimiento, la causa de la muerte de mis hijos, la causa de todo dolor. Preguntémosle a un alma, al mismo diablo, que era un ángel de luz y se transformó en un ser de condenación. ¿Qué es el pecado? Es algo verdaderamente horrendo. Preguntémosle, por ejemplo, a un alma que está hoy en el infierno. Si nosotros, dice San José Cafaso, le preguntamos, ¿hay algo peor que el infierno? El condenado me dirá, sí, el pecado, porque el pecado me trajo acá. Sin el pecado yo no estaría aquí. Y así, dice San Ignacio, compararnos en otra meditación, así a nivel de comparación. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios contra el que pequé? El pecado es una realidad realmente horrible. A nosotros nos ha sucedido estar aquí en Italia y, y donde hubo un terremoto en un pueblo llamado L'Aquila, en la zona de los Abruzos. Y nosotros tuvimos que ir a ese terremoto, habían muerto 300 personas, a mí me tocó estar en medio de todos los féretros, había, había cajoncitos pequeñitos de niños pequeñitos y yo veía a mamás jóvenes llorando ante esos cajones, se sentía bueno el olor de todos los cuerpos ya corrompiéndose y yo tenía que estar ahí porque teníamos que consolar a los familiares. Ustedes piensen, los familiares en ese momento iban a reconocer los cuerpos de sus familiares y se habían destruido. Y mientras estaban en ese momento tan angustiante, se escuchaban de nuevo otras sacudidas del terremoto, porque después que hay un terremoto hay siempre sacudidas como que van asentándose, pero hay otras. Entonces, en esa angustia de encontrar al familiar muerto, escuchar de nuevo y la gente de nuevo corriendo desesperada, llena de temor. Y eso es el pecado. Eso lo hizo el pecado. ¿Vas a seguir pecando sabiendo todas estas cosas? ¿No te vas a esforzar? Es que soy frágil, todos somos frágiles. Pero aléjate de esas ocasiones de pecado, no te dejes engañar por el diablo. Nosotros no renunciamos solo al pecado, nosotros renunciamos a las ocasiones de pecado. Es verdad que el pecado venial no elimina a Dios del alma, es verdad que el pecado venial no crucifica de nuevo a Jesucristo, pero el pecado venial es un tobogán que me hace resbalar hacia el pecado mortal. También ahí tengo que ser muy enérgico.
El pecado venial paraliza la obra de Dios en mí. Tengo que ser enérgico también con eso. A esto te animo, querido hermano, querida hermana, y sabiendo que no hay realidad horrenda en este mundo, sino solo la de pecar. Alejémonos con todas nuestras fuerzas del pecado y eso hará maravillas de gracias en nosotros. Un saludo a todos y Reggio María.